eh, residentes en enfermería también que están ahí conectados, todos, bienvenidos, y les deseo mucho éxito en todo esto que se van que van a empezar, que van a emprender, que es su especialidad. Eh, Me había pedido la licenciada Pérez que hablemos un poco de vacunas y la idea es que entre todos podamos ir participando, que ustedes me vayan preguntando, vayan activando su micrófono, porque mucho de lo que vamos a charlar hoy ya es de conocimiento de ustedes, porque también que ya han estudiado, o sea, simplemente por ahí, yo que estoy más en el contacto con las vacunas, por ahí los tengo más frescos, me los recuerdo, pero ahora pensándolo bien, después de todos estos meses de haber vacunado poco, también hoy le pedí un vistazo rápido, sobre todo para poder contarles acerca de las nuevas actualizaciones que tuvieron en el calendario nacional. Una referencia mía que el otro día me estaba escribiendo, que muy curioso, así que me gustaría que se escuche entrecortado, dice, yo tengo la cámara parada. Hola, Gastón. Sí. Gastón, Sí. yo no sé si soy yo o somos algunos nada más, pero se te escucha todo entrecortado. A ver, es que, ¿Cómo le escucha o capaz que soy yo? ¿En cómo le escucha el resto? No, sí, acá también están escribiendo sí. que se escucha entrecortado. Ahí se te escucha mucho mejor. No sé si te moviste y te acercaste a tu... Me cambió un poquito más cerca al router. Entonces habrá sido espero eso. que se me escuche mejor. Okay. Ahí se lo escucha perfecto, licenciada, no se mueva de ahí. Bueno, no me muevo de acá entonces. Ahí se escucha re bien. Ahí sí se bueno, escucha. Qué bien, Malde. Que les decía que me gustaría que entre todos participemos, porque yo sé que ustedes ya conocen de vacuna, nada de lo que vamos a charlar va a ser nuevo, quizás sí algunos cambios, pero bueno, esa es la idea. Vamos a ver la primera presentación, licenciado, por favor. El tema de esta presentación está agrupada por grupos etarios, o sea que primeramente vamos a ver a todo el grupo de pediatría, digamos todo el grupo pediátrico, y después vamos a ver el grupo de embarazadas, luego de adultos, ¿sí? Con respecto a la definición de vacuna, nosotros ya sabemos que es una suspensión que tiene el microorganismo, algunos están muertos, otros están inactivados, otros son fraccionados en el laboratorio, pasaron por algún método a través del laboratorio por el cual quedaron atenuados. O sea que la definición de vacuna es esta, la más común, es la que vamos a encontrar en todos lados, pero lo que debemos tener siempre presente que esta vacuna que nosotros vamos a administrar tiene que ser capaz de producir una respuesta inmunológica, porque ese es el fin. La vacuna después que se administra tiene que producir una respuesta inmunológica. Vamos a tener en cuenta también que no es simplemente que si yo obtengo la vacuna, tengo en mis manos la vacuna, sí o sí voy a mover al sistema inmunitario, porque también hay un 50% atrás que tiene que ver de cómo nosotros mantenemos esa vacuna, si no cortamos la cadena de frío. Es importante que la vacuna no pierda la cadena de frío, porque si no muchas son inestables y pierden esa capacidad que tienen para poder generar los anticuerpos, ¿sí? Es importante que siempre en la conservación tengamos ciertos recaudos, como por ejemplo algunas vacunas que son las que son virales, son mucho más sensibles a la pérdida de frío, por lo tanto generalmente las heladeras siempre atrás, mientras que las que son bacterianas y aparte de ser bacterianas son líquidas, son mucho más estables que las que son virales y están liofilizadas, porque justamente una de las condiciones que la mayoría de las vacunas tienen, las que son inestables, generalmente la presentación es liofilizada, porque justamente se busca esa presentación para lograr que si se pierden las condiciones de frío, por así decirlo, aún así la vacuna se mantenga, ¿sí? Recordemos que puede variar, si bien en todos los frascos de vacunas dicen que es entre 2 y 8 grados, bueno, quizás que esté una heladera a 13 grados, 14 grados, no quiere decir que esa vacuna no esté apta, ¿sí? Vamos a la otra. Esta vacuna, entonces, tiene que tener la capacidad de poder
mover al sistema inmunitario para la producción de un anticuerpo. Recordemos que nosotros cuando vacunamos vamos a estar inoculando, vamos a estar aplicando en el cuerpo de nuestro paciente esos microorganismos para la cual la vacuna está destinada. Vamos a la otra, Lick, por favor. Dependiendo qué vacuna sea, nosotros vamos a tener, es probable que tengamos un frasco para destinar solamente a la inmunización de una enfermedad, o es posible que tengamos un frasco en las cuales van a estar destinadas a inmunizar quizás a 5 enfermedades, como sucede con la vacuna pentavalente, o como puede suceder con una vacuna como es de la varicela, que es una sola enfermedad, ¿sí? Eso también tengo que tener en cuenta porque tengo que saber que a veces hay vacunas que tienen multicomponentes, ¿sí? ¿En qué consiste la inducción y la producción de la respuesta inmunitaria específica y protectora? Esto tenemos que saber. ¿A quién? A un individuo sano. Justamente las vacunas fueron creadas y diseñadas como para poder proteger a una población sana en contra del ataque de esa enfermedad específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que el organismo se encontró con el microorganismo de la naturaleza y se enfermó, el sistema inmunitario de ese sujeto va a producir anticuerpos. Y también hay estudios basados que el encuentro con el virus o las bacterias de una enfermedad que vive en la naturaleza es mucho más fuerte la reacción que produce en el organismo que la reacción que tienden a producirse las vacunas. Por eso a veces es un mito el cual el profesional de la salud siempre tiene que tener presente para tratar de erradicar que las vacunas no enferman, porque a veces las personas que se van a vacunar te dicen, yo no me quiero aplicar esta, me quiero aplicar la otra porque tengo miedo de enfermarme, y bueno, eso es un mito, ¿sí? Las vacunas no tienen la capacidad de enfermar, porque justamente ahora cuando veamos más adelante, una de las características es que la vacuna no tiene que tener esa capacidad de enfermar, ¿sí? Está reducida su potencia, su virulencia, como para que pueda, sí, el sistema inmunitario detectar como un agente extraño y producir los anticuerpos, pero no enfermarnos, ¿sí? ¿Y para qué? Para producir justamente esa respuesta que recién les conté, que va a ser similar a una respuesta a que si se encontrara el microorganismo con el de la naturaleza. ¿Sí? La producción de anticuerpos es la misma, porque por eso justamente la vacuna hace una protección, ¿sí? Ahora, ya vamos a ver más adelante que existen ciertas vacunas que lo que hacen es simular, la mayoría hacen esto, ¿sí? Simular al antígeno. Tienen algunas una parte proteica, como dijimos, que suele suceder en la Prevenar 13, que ahora vamos a ver más adelante, y por eso, por esas cuestiones de que simulan, es importante la vacunación primeramente con una clase de vacuna y luego con otra clase de vacuna. Por eso están primero las vacunaciones con vacunas conjugadas, y después están las vacunaciones con vacunas, las polisacáridas, o las que, sí, las polisacáridas, las que les continúan a las conjugadas, ¿sí? Vamos a ver ya más adelante en qué se trata eso. Eso vamos a tener presente ahí. Entonces ahora cuando lleguemos a la Prevenar 13 vamos a charlar específicamente. Cuando vemos la clasificación de inmunidad, no sé si hay otra anterior, creo que... A ver si hay otra, ¿cuál es la anterior a esa? Ah, está perfecto, sí se me pasó. Bien. Vamos a la otra. La clasificación de la forma en que el cuerpo produce la inmunidad. Nosotros tenemos una inmunidad activa, y que esta inmunidad se refiere a la producción del anticuerpo en respuesta a la administración de la vacuna, ¿sí? Y que a su vez esta inmunidad puede ser una inmunidad activa natural o puede darse también de forma activa artificial. Cuando nos referimos a la natural, es la que se genera por la estimulación directa del sistema inmunológico del individuo ante la presencia de la enfermedad. Acá es cuando el sujeto se pesca la enfermedad en la naturaleza, vamos a llamarla así, con el virus y las bacterias en la naturaleza, entonces va a tender a producir una producción de anticuerpos de forma natural. Y la artificial se genera por la sensibilización del sistema inmunitario o el sistema inmunológico mediante la inducción de estos microorganismos que están atenuados, que están muertos, que están inactivos, que están fraccionados, y que son los que contienen las vacunas, ¿sí? Entonces, la inmunidad natural, el sujeto se enferma porque se encontró con el microorganismo de la naturaleza, mientras que en la inmunidad activa artificial lo que hace es, a través de la vacunación, va a simular como si se encontrara con el virus natural,
y empezar a desencadenar una titulación de anticuerpo específico para la enfermedad que protege la vacuna. También existe una inmunidad pasiva. Vamos a la otra link. En la inmunidad pasiva se refiere justamente a la transferencia que hace un organismo que forma el anticuerpo y pasa a otro individuo. Comprende todos los productos de la sangre, además de otros productos como las inmunoglobulinas, que son justamente las que van a proteger. Si no hay una respuesta inmunológica por parte del huésped acá, sino que recibe. Dentro de esta inmunidad pasiva también tenemos la natural y la artificial. Cuando nos referimos a la natural, se adquiere durante el embarazo, en el paso de las inmunoglobulinas a través de la placenta, durante la lactancia materna, también a través de la leche materna. Este es el proceso por el cual la madre, cuando se vacuna la embarazada, forma los anticuerpos y a través de la leche materna, cuando mame o si no, mientras está todavía embarazada, a través del paso, esta inmunoglobulina a través de la placenta va a proteger a su feto, ¿sí? Y la inmunidad pasiva es la transferencia de anticuerpos ya formados en un individuo a otro y que duran aproximadamente solo 3 meses. Por eso la importancia que luego que la madre da a luz, el niño tiene que seguir vacunándose porque esos anticuerpos que pasó a través de esa inmunoglobulina no son duraderas, son de corta prolongación en el tiempo, por lo tanto hay que iniciar la vacunación para que el sujeto como individuo solo pueda empezar la producción propia de sus anticuerpos que le duran algunos quizás para toda la vida y otros para una cuestión de lapso de tiempo de 10 años, 15 años, 25 años, dependiendo de qué vacunación. Vamos a la otra link. Estas son las composiciones. Disculpe, Lick, por ahí parece que tarda un poquito en pasar. Sí, no te preocupes, mejor, entonces, si de paso descanso yo también en el discurso. En la composición, entonces, vas a ver que hoy dijimos que tenemos distintas formas y que las presentaciones de algunas vacunas vienen variadas. Muchas cambian, he visto desde que estoy en el vacunatorio que han cambiado muchas presentaciones, pero generalmente se mantienen estables en el tiempo. Si los contenidos de estas vacunas difieren entre sí, y todo depende del laboratorio, como dice ahí, porque el laboratorio justamente es el que crea su forma farmacéutica como para poder poner a la venta, ¿sí? Pero no obstante, está bueno saber las que son líquidas de suspensión, que son tan simples como el agua, dice, una solución salina, con un medio biológico para las cepas, ¿sí? Hay otras que tienen preservativos, tienen estabilizadores, hasta inclusive antibióticos que hacen que protejan a ese inmunobiológico en su interior, ¿sí? Por si se contamina, ¿sí? Se utilizan entre estos componentes para inhibir o para prevenir el crecimiento bacteriano dentro de estos cultivos virales. Y entre lo más importantes ahí, por ejemplo, está el timerosalfa, que es muy hablado y que algunos investigadores han dicho que se debería dejar de usar, pero algunas vacunas con componente tetánico, que difteria y tétanos lo siguen teniendo, y otros antibióticos como la neomicina que están presentes en las vacunas virales, como ser el sarampión, la rubiola y la paperas. Otras tienen adyuvantes, que son compuestos de aluminio, son compuestos de alumbre o calcio, y que sirven justamente para incrementar, no solamente darle estabilidad a la suspensión inmunobiológica, sino que también son partes que sirven para incrementar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, el HPV, que antes era flu, tenía un coadyuvante, que ahora ya no lo trae más, que era el flu. Ahora se dejó, el HPV viene ahora sin ese coadyuvante. Pero sí cuando venía Flood, como dice ahí. Flood fue como 3 marcas antes de la que tenemos a disposición de la vacuna coadyuvante del H. Vamos a la otra, por favor. Entonces, estas composiciones, como verán, hoy les decía que las líquidas son las más estables, por lo tanto, algunas como, por ejemplo, la triple bacteriana acelular o celular, las vacunas contra la hepatitis B, la vacuna contra hepatitis A, todas estas que son suspensión líquida, tienden a ser más estables que aquellas que están liofilizadas, como ser el de varicela, el de sarampión, rubiola y papera, el de fiebre amarilla y demás, ¿sí?
Las vacunas vivas atenuadas, como dice su nombre, son derivados directamente del agente que causa la enfermedad, ya sea el virus o la bacteria, y que este agente está atenuado, como dice su nombre, si está debilitado a través de un proceso en el laboratorio o por cultivos repetitivos, y justamente lo que se busca es que pierda esa potencia de virulencia, el virus o la bacteria, como para que no pueda enfermar, como recién charlaba. La respuesta del sistema inmunitario siempre es semejante, como que si el sistema inmunitario no puede discriminar en su respuesta, bueno, me encontré con el virus de la naturaleza, no, me encontré con el virus atenuado de la vacuna. El sistema no identifica de esa forma, por lo tanto, lo único que hace es producir un anticuerpo para ese antígeno al cual se colocó a través de la vacuna, ¿sí? Son generalmente efectivas con una sola dosis, por lo general no requieren adyuvantes. ¿Por qué no requieren adyuvantes? Porque vienen estas vacunas a veces están liofilizadas. Por lo tanto, como no son líquidas, no tienen la presencia de adyuvantes, estas vacunas son frágiles porque se pueden dañar o se pueden destruir con la luz y el calor. Por lo general, las vacunas vivas atenuadas vienen en frascos oscuros, como suele suceder con la vacuna de la fiebre amarilla y el de la triple viral. Pero hace 3 años atrás he visto un laboratorio de MSK que soltó a su comercio vacunas triple viral de frascos transparentes, o sea que a esas vacunas deberíamos prestarle más atención y en cuidarle más, porque sus frascos no eran opacos. Vamos a la otra link, por favor. Bueno, vamos a repasar juntos entonces entre las vacunas que están dentro de nuestro esquema de vacunación y que fueron propuestas que están dentro del proyecto ampliado de inmunizaciones. Están las virales vivas, que ahí incluimos al sarampión, la rubéola, la papera, bueno, ahí tenemos que sacar la poliomielitis oral, porque recordemos que a partir de agosto cambió, así que eso de poliomielitis oral no va más, porque no existe más. Hemos dicho adiós a la vacuna Sabina, esa famosa 2 gotitas que poníamos a los bebés en la boca y al niño antes del ingreso escolar, ya no se hace más. Fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina, dependiendo qué zona endémica sea. Si es que somos del norte, vamos a hacer zona endémica de fiebre amarilla. Si somos de La Pampa, Buenos Aires y para abajo, digamos, vamos a hacer zona endémica de la fiebre hemorrágica argentina, varicela y rotavirus. Y de las bacterianas vivas está la vacuna contra la vacuna BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, ¿sí? Vamos a la otra. Las inactivadas. Estas vacunas inactivadas se obtienen mediante la inactivación por medios físicos, también en el laboratorio, ya sea por la aplicación de calor o por otros medios químicos. La respuesta inmunitaria es menos intensa, por eso estas vacunas generalmente requieren múltiples dosis para mantener una buena titulación de anticuerpos en nuestro organismo. Se necesitan varias dosis para mantener este nivel adecuado de anticuerpos séricos. Por lo general, en la primera dosis no produce anticuerpos protectores. Produce una titulación de anticuerpos, pero es escasa, que no sirve por si llegamos a tener el contacto con el virus o la bacteria. Por ejemplo, por eso es que pentavalente, por ejemplo, el niño se vacuna a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 15 meses, al año y medio, perdón, y tiene múltiples dosis. Recordemos que pentavalente ahora quedó para inclusive la cuádruple, que cuádruple tampoco ya no existe más. Esta protección se desarrolla recién a partir entre la segunda y la tercera dosis, ¿sí? Me quedé atrás, en una de atrás, José, por favor, volverme una menos. Entonces, a partir de la segunda o tercera dosis recién empieza el sistema inmunitario a tener una titulación de cuerpos adecuadas, por lo tanto, podemos decir más protectoras. Tienden a ser más estables, ¿eh? A menudo requieren adyuvantes, porque recordemos que estos adyuvantes solamente tenían las vacunas que son suspensiones líquidas, y estas vacunas no son vivas, por lo tanto no podrán producir la enfermedad, ninguna de ellas, no solamente ellas, ¿sí? Lo que se tiende es a tener un poco más de cuidado cuando se administran vacunas vivas, porque recordemos que ahí el virus está vivo, si bien está atenuado, pero está vivo, y en estas inactivadas generalmente están muertos.
Pero eso es el cuidado principal que siempre el vacunador y el médico tiene, en que cuando van a indicar vacunas que estén muy cerca, como por ejemplo varicela, fiebre amarilla, triple viral, en que en que guarden cada una de ellas sus intervalos correspondientes, teniendo presente que muchas no se pueden colocar simultáneamente, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles no pueden colocarse simultáneamente. Vamos a la otra, José, por favor. Y bueno, acá tenemos las otras, que son las virales inactivadas, hepatitis A, la hepatitis B, rabia, antigripal estacionaria, o sea, la que tenemos cada año. Y dentro de las bacterianas inactivadas tenemos tétanos, pertussis y tétanos, difteria y pertussis, que sería la única, y la triple bacteriana acelular, la Bostrix, la vacunita de la embarazada. Vamos a otra más. Estas eran las características que yo les contaba, que deben ser seguras, que deben ser eficaces, que deben ser efectivas, que deben tener la capacidad de producir la inmunogenicidad. Estas características sí o sí tienen que tener las vacunas, pero pese a eso, recordemos que si bien nosotros podemos catalogarlas como características principales de las vacunas, otro 50%, vamos al 50% en sí, porque es muy importante la conservación de la vacuna, y no solamente la conservación de la vacuna, sino también la vía de administración. Recordemos que hay vacunas que son estrictamente de administración subcutánea, mientras otras que son estrictamente de administración intramuscular. Por lo tanto, la vía de administración nos está diciendo que esa vacuna debe administrarse por esa vía y no por otra. Para que estas características puedan aseverarse, por así decirlo, también tenemos que tener en cuenta lo otro. Entonces, la conservación de la vacuna y la técnica con la cual se aplica la vacuna. Recordemos que dentro de la técnica empieza desde el que nos lavamos las manos hasta a la zona en que podemos llegar a punzar si es que pasamos el agua. Ahora se recomienda alcohol, agua jabonosa y no alcohol, o si en todo caso es alcohol, que sea agua con alcohol, porque ya existen estudios que dicen que el alcohol puro, inactiva la vacuna si es que nosotros no nos tomamos el tiempo que dejemos evaporar ese alcohol sobre la piel del paciente, que muchas veces no sucede porque no dura ni 4 o 5 segundos entre que nosotros hacemos la antisepsia en la piel y volvemos y ya tenemos inclusive a veces la piel mojada y aplicamos igual la vacuna. En teoría, si vamos a utilizar el alcohol puro, debemos tener 2 torundas de algodón, una con el alcohol puro y otra para secar las zonas en donde vamos a punzar, o más bien, como sugieren ahora desde la Organización Mundial de la Salud, que con agua jabonosa ya basta para poder hacer una antisepsia de la piel antes de aplicar una vacuna. Bueno, y la efectividad les contaba que tenía que ver con todo eso, con la zona en que se aplica, con la dosis correcta, con la cantidad correcta, con la vía correcta, con el ángulo correcto de punción. Sí, eso vemos a modo de chisme. Yo siempre les digo, porque ustedes ya saben, el deltoides vamos a utilizar en las personas adultas y en los niños a partir de los 12 meses. Antes de los 12 meses vamos a gel materno, como muestra la figura de la derecha al lado, y después de los 12 meses del añito, sí, ya indeterminadamente hasta que cumpla 99 años va a ser deltoides. Vamos de nuevo a la otra. Vamos a ver las vacunas del personal de la salud. La vacuna contra la hepatitis B es una vacuna que hace 2 años y medio se volvió universal, que quiere decir universal que está para toda la población y que por lo tanto lo único que se respeta para poder aplicarle la vacuna contra la hepatitis B es que sean los intervalos correspondientes en cuanto al esquema de posturas, y al mes, a los 6 meses, a los 4 meses, a los 7 meses, o sea, y ver con qué otras vacunas se puede aplicar al mismo tiempo, pero es universal porque se puede aplicar a todo el grupo etario, embarazada, niños, adultos mayores. Por eso es importante tener en cuenta. Sí tenemos que saber simplemente el esquema tan conocido de la vacuna de hepatitis B, que es la primera dosis en el día 0, a los 30 días vuelve por su segunda dosis, y a los 6 meses de la primera dosis vuelve por su tercera dosis.
tengamos presente que ningún calendario, ninguna postura se reinicia, todas se continúan, a menos que entre la primera dosis de la hepatitis B y la segunda dosis de la hepatitis B haya pasado 25 años. Con la mayoría de los estudios que se conocen, sobre todo para difteria, tétanos y hepatitis B, sostienen que la acumulación de anticuerpos que forman estas vacunas de 3 dosis perduran en el tiempo aproximado entre 20 y 25 años. Y luego de los 20 y 25 años empiezan a aparecer acumulación de anticuerpos. Por eso se recomienda que cada cierto tiempo, sería entre 20 y 25 años, el paciente, si es personal de la salud, como estamos viendo estas vacunas que son del personal de la salud, tenga que hacerse un conteo de anticuerpos y ver que ese conteo de anticuerpos no sea menor a 10 unidades internacionales. Les puedo asegurar que la titulación que sale es superior a 10, no te sale 11 ni te sale 12, te sale 200, 250, 310. O sea que si las 3 dosis funcionaron correctamente, la titulación de anticuerpos tiene que ser alta. En aquello personal de la salud que se hace, recordemos que por ley la única vacuna obligatoria para el personal de salud que sí o sí debe tener en primera instancia para entrar a trabajar en el centro de salud es hepatitis B. Sí o sí tiene que tener esa puesta. Licenciado. Después las otras que... Sí. Antes de continuar con otras vacunas, con respecto a la hepatitis B, usted recién dijo de que es una aplicación en el día 0, al mes la segunda, Ajá. y a los 6 meses de la segunda, o a los 6 meses. De la primera. De la primera. Entonces, de la primera. los 5 meses de la segunda dosis. Y que sea lo mismo que decir a los 5 meses de la segunda, sí. Ahí está, muy bien, gracias, ese era. Y el tema del recuento. Ajá. Sí, decime. Eso tendría que ser algo protocolar con respecto a las aplicaciones para corroborar si hizo o no hizo anticuerpo, o se lo puede tomar como que se activó la inmunización. Comprendo. Se vuelve protocolar en cuanto al respecto a la vacunación del personal de la salud si es que la vacuna que el profesional de la salud quiere no está en el calendario. Por ejemplo, hepatitis A. Hepatitis A no está en el calendario de vacunas del profesional de la salud. Sabemos que debe tener, pero no está. Entonces, lo que se busca es que se haga el conteo de anticuerpos, que en teoría dicen que sale más económicos para el centro de salud que aplicar la vacuna. No sé si es así eso, porque desconozco cuánto sale un conteo de anticuerpos en el laboratorio y cuánto está una vacuna de hepatitis A, Pero no es, el lugar en donde vos vayas, son muy pocos, sí conozco, por ejemplo, en el cardiológico, porque tengo colegas que trabajan ahí, que sí le mandan a hacer la titulación de anticuerpos, y me parece magnífico, porque justamente hay pacientes que se denominan no respondentes, y estos pacientes no respondentes son aquellos que luego de la administración de las 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis A no forman anticuerpos por un motivo particular de su sistema inmunológico. Entonces va a su médico, el médico le vuelve a repetir el esquema, espera los 6 meses, se vuelve a hacer un esquema de ataque, se denomina, y ese esquema de ataque es el doble de la dosis, o sea, 2 centímetros cúbicos de vacuna contra hepatitis B, y se espera 3 meses y se vuelve a tomar el conteo de anticuerpos, y aún así sale menos de 10 unidades internacionales. Esos pacientes se consideran pacientes no respondentes a la vacunación contra hepatitis B, por lo tanto no les queda otra que cuidarse por otros métodos para no contagiarse de hepatitis B. O sea, es importante que el profesional de la salud pueda hacerse el conteo de anticuerpos para saber si verdaderamente el sistema inmunitario, su sistema inmunitario respondió a la titulación de anticuerpos adecuado que se espera en cada una de las vacunaciones. La otra vacunación es la antigripal. La vacuna antigripal es obligatoria también en el profesional de la salud, por eso somos nosotros quienes nos vacunamos en primera instancia. Recordemos que la antigripal para el profesional de la salud es 0,5 mililitros. Es una dosis adulta. Nosotros tenemos diferenciados entre los
entre los colores, que ya sabemos que el color gris es para los adultos. Sí o sí tenemos que saber siempre que la dosis adulta de antigripal es de 0,5 mililitros, ¿sí? Y que dura todo el año, y que nos podemos vacunar en todo el año, desde que sale la vacuna en marzo hasta inclusive enero del próximo año. Eso es importante también saberlo, porque a veces llega diciembre y ya no se colocan más antigripales, o pasó el invierno y no se colocan más antigripales. No, la cepa es válida todo el año, ¿sí? Hasta que salga la nueva cepa que migra del hemisferio sur el próximo año, que sale para marzo, abril del próximo año, ¿sí? La otra vacuna es tener el calendario de doble adultos, la vacuna doble adultos, difteria y tétanos, en sus 3 dosis. Recordemos que la postura de la vacuna doble adultos es la misma que la vacuna contra la hepatitis B, pero debemos saber una cosa, que desde la tercera dosis de la vacuna doble bacteriana, que nosotros decimos que es a los 6 meses, puede que algunos de acá de los colegas de los médicos se hayan leído y que generalmente lo ven así, que dice que la tercera dosis al año. Es correcto decir eso, porque la tercera dosis, el intervalo para la tercera dosis va desde los 6 meses hasta los 12 meses. Por lo tanto, es correcto decir que la tercera dosis de la vacuna doble adulto es al año. Podemos usar el mismo esquema que la hepatitis B, o bien a la tercera dosis de la vacuna doble bacteriana podemos darle el intervalo que vaya desde los 6 meses hasta los 12 meses. No sé si se comprende y estoy siendo claro, ¿eh? José, si vos léeme por favor en el chat, porque yo desde el celular tengo la vista acotada, ¿sí? La otra vacuna es la triple bacteriana celular, que esta es la vacuna que se van a colocar todos aquellos profesionales que trabajen con niños menores de 12 meses. Es la vacuna de la embarazada, ¿sí? La triple bacteriana celular es conocida como la vacuna de la embarazada, pero simplemente es difteria, tétanos y pertussis en una presentación acelular, ¿sí? Esto es importante que también tenga ese profesional que va a ir a trabajar, sobre todo los que se van a desempeñar en neonatología y pediatría, ¿sí? También debe tener el profesional de la salud la vacuna doble o triple viral, al menos 2 dosis. Recordemos que nosotros debemos tener en toda nuestra vida al menos 2 dosis de vacuna doble o triple viral, porque vamos a colocarnos a los 12 meses de nacido y vamos a colocarnos nuevamente al ingreso escolar. A partir de ahí, a los 11 años, vamos a hacer un chequeo si es que están esas 2 dosis. Y si no están esas 2 dosis, a los 11 años es el momento para pesquisar y darnos cuenta que si falta alguna de ellas, poder completarla, ¿sí? Aquellos que completaron y tienen quizás 3, 4 dosis de triple viral y están requete contra inmunizados, ¿sí? Al menos de cada uno de los sujetos, siempre entonces tenemos que tener en cuenta que tienen que tener sí o sí 2 dosis de triple viral. Una a los 12 meses y la otra en el ingreso escolar. El doble o triple viral. Veamos por qué a veces en las campañas de sarampión y rubéola lo que se hace es aplicar doble viral y no triple viral. Se deja la triple viral para los 12 meses y para el ingreso escolar, pero se hacen los refuerzos en estas campañas, como la que sucede con el sarampión y la rubéola, simplemente con doble viral. Eso tenemos que tener presente también, porque la triple viral lo que me protege es la hepatitis. Bien, vamos a otra. Gracias, José, por ayudarme acá con todo esto. Por favor, licenciado. La vacuna de los adultos. Por favor, licenciado. Dentro de las vacunas de los adultos, bueno, hepatitis B, que recién hemos visto y que dijimos que es universal. Otra cosita antes que me olvide. Vacuna contra la hepatitis B hasta los 15 años es dosis pediátrica. Y la dosis pediátrica es de 0,5 mililitros y que es de 10 microgramos. Eso tenemos que tener siempre presente porque a veces concurre al centro un niño, un adolescente de 12, 14 años y ya le ponemos 13 años y le ponemos una dosis adulta. Y no es una dosis adulta, es una dosis pediátrica hasta los 15 años. Inclusive está presente en el EUVAX, en el prospecto de EUVAX, que es la vacuna que en este momento, entre la vacuna de la hepatitis B y EUVAX, que son las vacunas que el Estado está licitando para la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B. Mientras que la dosis adulto sí es 1 mililitro, es la única vacuna que lleva 1 centímetro cúbico y que es de 20 microgramos. La otra vacuna del adulto es la doble bacteriana, que también va a seguir con el mismo esquema que recién hablamos
en el de personal de salud, recordemos que una vez que hacemos las 3 dosis de la vacuna contra la doble adultos, vamos a empezar a hacer refuerzos cada 10 años. Recuerdan que hoy yo les contaba que hay vacunas que decae su titulación de anticuerpos con el tiempo, por lo tanto necesitan un refuerzo como para poder tener esa línea de anticuerpos elevada. Y bueno, la vacuna doble bacteriana es una de ellas, por eso, porque necesita un refuerzo cada 10 años. Es completamente diferente a las dosis que hablamos hoy de ciertas vacunas que con una sola dosis son capaces de producir una buena titulación de anticuerpos que perduran para toda la vida, como es el caso de varicela y fiebre amarilla. En este caso no, por eso necesitamos que luego de la tercera dosis de la vacuna doble bacteriana vayamos haciendo un refuerzo cada 10 años. Ese lapsus de 10 años no se interrumpe si al sujeto no le pasa nada en esos 10 años. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo claro. Este año completé el esquema de doble adultos. Perfecto, hice las 3 dosis de doble adultos, me fui a vacunar en enero, me vacuné en febrero la segunda dosis, en junio me vacuné la tercera dosis de doble adultos. El refuerzo me estaría correspondiendo en el 2030. El refuerzo se aplica si es que en esos 10 años no me sucedió nada, como por ejemplo, no me mordió un perro, no pisé un clavo, no tengo una cirugía programada, no tuve ninguno de estos accidentes que ameritan la vacunación contra la difteria y el tétanos. De repente, yo acá 2 años tengo una cirugía programada y es probable que el cirujano, el médico que me atienda me va a mandar a colocar la vacuna doble adulto y tengo que ponerme. Por más que yo le diga, pero no, doctor, yo ya me puse las 3 dosis, no tengo que ponerme porque este lapsus de 10 años se rompe cuando algunos de estos accidentes ocurren. Y esto siempre tenemos que tener presente, porque a veces el enfermero va y busca y encuentra las 3 dosis de la vacuna contra la doble adulto y le dice, no, nos vemos en 10 años. No, hay ciertas prescripciones médicas que pueden ameritar, o ciertos accidentes que pueden ameritar a que el sujeto reciba una dosis refuerzo, ¿sí? Recibe esa dosis refuerzo y a partir de esa dosis va nuevamente 10 años más. No es que acá 2 años, como supongamos, volvamos a mi ejemplo, dentro de 2 años me tengo que hacer una cirugía y le hago otra vez otro esquema de 3 dosis más. No, simplemente le aplico un refuerzo y de ahí le tiro nuevamente 10 años más, y a menos que a Dios no le ocurra nada en ese lapso nuevo de 10 años. No sé si se comprende esto. De vacuna doble viral y triple viral, también el esquema es el mismo. Buscamos siempre que al menos tenga el sujeto 2 dosis de vacuna, triple viral o doble viral, y la vacuna antigripal estacionario solo si presenta factores de riesgo. Por eso es que en las vacunas, en las personas adultas necesitan de la prescripción del médico para poder aplicarle esta vacuna, la antigripal, porque obviamente el médico va a evaluarle y va a dar un diagnóstico de por qué necesita esa vacuna, porque siempre sabemos que van a haber otros grupos que van a precisar primero, y un adulto sano quizás prescinda de esa vacuna, más allá que sabemos que todas las vacunas nos vienen de 10 a nuestro sistema inmunitario. El médico no tendría ningún problema en prescribir una vacuna siempre y cuando el calendario de vacunas le permita aplicarse para el grupo que pertenece. Vamos a la otra, por favor. José, ¿me esperan un ratito? Voy a buscar un vaso de agua. Sí, por favor, licenciado. Lick, mientras que vos hablas, ahí quiero decir algo, pero no sé por qué se me escucha con eco. Debe ser el micrófono del licenciado, debe tener abierto 2. Bien, volví. Lick, sí. Quiero decir una cosita antes de que vos continúes, porque yo me tengo que retirar para entrar a otro Zoom. Sí, Lick, díganos. Bueno, primero es el hecho de que la semana que viene probablemente yo vi el nuevo cronograma de revisión de este mes para porque quiero comentarles que no solicitaron desde la Dirección de Vacunas de Inmunizaciones de la provincia la licenciada Marina Canteros
que la facultad, y en este caso Medicina Familiar, vuelva a colaborar con ella en el refuerzo de lo que es edad escolar, ingreso a edad escolar. Yo sé que a los enfermeros en sus lugares de rotación ya le pidieron colaboración. ¿Por qué? Porque los que vamos a trabajar juntos somos la municipalidad en los barrios, APS con comedores y la facultad tomando principalmente la estación sanitaria que está en la Plaza Cabral. Lo que yo le dije era que a los enfermeros que nadie haga nada hasta que yo les comente esta situación. ¿Por qué? Porque municipalidad va a abarcar barrios. Entonces, dentro de sus días de rotación, si alguien les solicita para ir a colocar vacunas, ellos pueden hacerlo, no hay ningún problema. Por eso era urgencia de que todos participaran de esta clase porque vamos a empezar con una campaña fuerte de vacunación. Entonces es importante que tengan el conocimiento, eso por un lado. Y por el otro lado, yo ya les estaré pasando los días que va a ir la facultad a cubrir la estación sanitaria que está en la Plaza Cabral para ir a apoyar al ministerio en lo que es vacunas. Muchas gracias, licenciada. Así que bueno, nada, eso nomás les quería comentar, que sí, yo sé que en el SAP Susini y en el SAP Galván, y probablemente también en el Cauce, les soliciten que sus días de rotaciones vayan a aplicar vacunas, pueden hacerlo porque todos juntos estamos trabajando, ¿sí? Pero los días propios nuestros, les pido por favor que no se comprometan en otros días o en otros horarios a acompañar a los SAPs a colocar vacunas, porque nosotros como facultad tenemos otros días y otro lugar que es principalmente, vuelvo a repetir, estación sanitaria, y los días y los horarios que me pasaron de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. Así que yo lo que voy a hacer en estos días va a ser planificar para ver cómo nos vamos a organizar para cubrir con esta necesidad que nos está pidiendo el ministerio, que lo ayudemos a cubrir, digamos. Eso es todo. Y disculpen que no me pueda quedar, pero justo ahora otra vez tengo otro Zoom, así que nada más. Y Lick, si podés volver a la parte de refuerzo de las vacunas para el niño, principalmente la de ingreso de edad escolar. Y aparte recuerden que va a ser muy importante de nuestra participación si vienen las vacunas de Rusia contra el COVID-19. Así que nuestra labor es muy importante como vacunadores. Exacto. Igual, Dani, la clase después la subimos al aula, como sí, para que quede, para que cualquier duda la puedan ver de nuevo. Sí, súper, me parece súper. Solamente les quería decir esto nada más para que después, o si no tenemos que andar diciendo de a uno, entonces para que todos lo escuchen y también los médicos lo sepan y el resto lo sepa, de que vamos a volver a la parte de vacunas porque nos están solicitando nuestra colaboración nuevamente. Bien, bien, bien. Bueno, eso nada más de mi parte. Okay, pueden continuar. Disculpa, Lick, Gastón, que te haya interrumpido, y muchísimas gracias. Nos vemos pronto, que anden bien. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego, licenciada. Entonces, ahora vamos a volver a la vuelta del... Hola, Gastón. Sí, no sé quién me habla, pero escucho. Diana, escucho medio entrecortado de nuevo, pero no sé si soy yo. ¿Será que no habrá problema de subir después esta clase? Nosotros tenemos un aula virtual como para que nos quede de ayuda a memoria. Igual yo la estoy... vos decís directamente el Power. No tengo el atrevimiento de decir sin preguntarte, en realidad. Pero claro, ningún inconveniente, José tiene la clase. Perfecto, ya es mía. muchas gracias. Bueno, podemos continuar entonces.
Aunque en el chat la doctora Sofía había preguntado si luego de las 3 dosis de la vacuna doble adulto y ese lapsus de 10 años, los refuerzos eran cada 10 años, sí, efectivamente, son cada 10 años, a menos que en ese lapso de 10 años no haya sucedido nada de esos incidentes que habíamos hablado. En caso que haya sufrido incidentes, simplemente se le aplica una dosis más de refuerzo contra la difteria y el tétanos, y a partir de ahí 10 años más otra vez. Y siempre cuidando que en ese lapso de tiempo no suceda nada, ¿sí? Las vacunas del embarazo, como la vacuna hepatitis B, hoy habíamos dicho que se volvió universal, también puede aplicarse embarazada, se puede aplicar durante el embarazo, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Licenciado. Por sobre todo a veces que algunas, sí. Mala conexión, no sé si se movió de su lugar de origen. A ver, estoy en el mismo lugar, a ver, para que me voy a poner un poquito más cerca. A ver, vamos a ver. Hablo a ver si se entiende entonces. Sí, ahí se escucha mejor. Gracias, licenciado. Un poco mejor, ok, bueno, por nada. Entonces, en cuanto al embarazo hepatitis B, seguimos las mismas normas, sabemos que algunas embarazadas a veces inician sus esquemas, u otras empezaron sin antes saber que estaban embarazadas y resulta ser que al poco tiempo se enteran que están embarazadas. Entonces, cuando acuden a nuestro centro, vemos que viene a las 20 semanas de gestación en busca de la triple bacteriana celular, y ahí nos damos cuenta que solamente se puso la primera dosis de la hepatitis B y ya no continuamos más, y bueno, es momento para poder continuar con ese esquema. ¿Sí? Son estas vacunas, hepatitis B, la triple bacteriana celular a partir de las 20 semanas de gestación, y acá hay información nueva porque en los manuales del vacunador anterior decía que la vacuna triple bacteriana acelular le cubría a esa mujer si en el caso de 3 años. Supongamos que este año se puso la vacuna triple bacteriana celular porque estuvo en su 20 semanas de gestación. Bueno, por 3 años le va a cubrir esa vacuna triple bacteriana celular. Entonces, si acá 1 año y medio vuelve a quedar embarazada, no va a hacer falta colocarse la triple bacteriana celular. Pero ahora, en el nuevo curso que estuve participando el otro día del Hospital Gutiérrez, cambiaron las reglas y se aplican, inclusive si después el año que viene, a fin de año, vuelve a estar embarazada, se va a volver a aplicar en cada embarazo la triple bacteriana celular. Esas son las nuevas normas, eso ha cambiado. Así que eso les cuento para que tengan presente. Ya no es más que le dura la triple bacteriana celular por 3 años, entonces en un embarazo consecutivo, acá a 1 año y medio, ya no se aplicaba más esa vacuna. Sí, se tiene que volver a aplicar. En ese caso solo se aplica triple bacteriana celular en ese embarazo, ¿sí? La hepatitis B no hace, y doble adultos sí debe hacer la doble adulto a las 20 semanas al mes de haberse aplicado la triple bacteriana acelular. Recordemos que muchas embarazadas no llegan a las 20 semanas de gestación, por ahí vienen a las 25 semanas, 26, 28 semanas de gestación, y bueno, cuando llegue se coloca la triple bacteriana celular, se le cita a los 30 días para que venga a hacerse la primera dosis de la vacuna de adultos. Y acá vamos a ver por qué digo la primera dosis como está ahí abajo. Porque el refuerzo de esa doble bacteriana lo va a hacer a los 12 meses. Esa dosis que dice doble bacteriana refuerzo, casi ninguna embarazada lo hace. Y es la oportunidad en que nosotros los del personal de la salud, le hagamos ese refuerzo cuando la mamá trae a vacunar a su hijo a los 12 meses. En esa oportunidad, cuando su bebé está por cumplir los 12 meses, ella ya va a estar en condiciones de recibir el refuerzo de la doble bacteriana, porque la primera dosis de la doble bacteriana se hizo a los 30 días después de haberse aplicado la triple bacteriana celular después de las 20 semanas. Pero ese refuerzo que aparece ahí son muy pocas las embarazadas que lo hacen. También tenemos que tener presente que en el puerperio, luego que da a luz, la mujer tiene 6 meses para sacarse. Cuanto más tempranamente lo hace, mejor. Cuanto más tardíamente lo hace, es menos favorable, porque justamente se le coloca la doble o triple viral en el puerperio de la mujer para que ella pueda pasar a través de la inmunidad pasiva que hoy estuvimos dando,
las inmunoglobulinas y los anticuerpos a través de la leche materna en el amamantamiento de su bebé, porque justamente su bebé recién va a poder recibir los componentes de la vacuna triple viral cuando tenga 12 meses. Por lo tanto, la mamá va a pasar los anticuerpos a través de la lactancia materna. Por eso también es una de las importancias de promover la lactancia materna, no solamente para que el niño crezca sano y para que se hidrate, sino justamente porque la madre también está pasando componentes de defensas a ese bebé. Muy bien. Entonces, aparece en rojo ahí porque no nos tenemos que olvidar que como es un componente viral, no se puede colocar a la componente viral vivo, porque recordemos que hepatitis y antigripal también son componentes virales, pero no pasa nada con eso. Uno es un componente viral atenuado, como es el de la gripe, y la hepatitis B, ADN recombinante, así que no pasa nada. Bien, estamos entonces con la embarazada. En los adultos mayores, en esta campaña 2020, a ver, esto lo vamos a pasar de largo, José, porque esto era cuando se iban a salir a vacunar. En los adultos mayores, los cambios que hubo ahora fue el tema de la vacuna, ahí vamos a quedar, perfecto, de la vacuna contra el neumococo. La vacuna contra el neumococo sabemos que la que el Estado ahora en este momento está teniendo son dos, las que nos están proveyendo, que es la Prevenar 13 y la Neumovax 23. Tenemos que tener presente que la Prevenar 13 es una vacuna conjugada. ¿Qué quiere decir que es conjugada? Que utiliza una proteína como parte de la bacteria, una de las proteínas que se le proporciona a esa vacuna para que a través de esa proteína produzca una serie de anticuerpos. Mientras que la polisacárida se hace parecer a la superficie de la bacteria, y que a partir de eso que se hace parecer a la superficie de la bacteria, el sistema inmunitario produce otra clase de anticuerpos. En una es una parte de la bacteria a la cual se inocula y el sistema inmunitario produce su anticuerpo, y en la otra es una que simula la superficie de la bacteria, pero no es la bacteria, y produce anticuerpos. Por eso una es conjugada y la otra es polisacárida. Por eso siempre debemos aplicar primero las vacunas que son conjugadas y luego las vacunas que son polisacáridas. Esto de la aplicación con intervalos en donde primero se hace una vacuna conjugada y luego una vacuna polisacárida, ya se vino estudiando hace mucho tiempo, y uno de los estudiosos fue el científico Pineda allá en el 2005, en donde él ya estableció que la vacuna conjugada debía siempre aplicarse en primera instancia, porque era la que primeramente formulaba una clase de anticuerpo y luego con la otra vacuna, con la polisacárida, complementaban a esos anticuerpos y podían así generar anticuerpos de máxima duración, o sea, tener anticuerpos T de memoria. La proteína, en este caso, de la que yo les estoy contando, es una proteína que les cuento a modo de chisme, que aparece en la jeringuilla donde nosotros aplicamos, es la CRM195. Es una parte, hasta inclusive también utiliza una parte de otra proteína, digamos, que tiene que ver con la doble adultos, una parte proteica de la doble adulto que está también dentro de esa solución para poder producir los anticuerpos. Entonces, en una primera instancia, al adulto mayor se le va a colocar primero la Prevenar 13, y ahí vamos a tener que ver, porque hay una guía que debemos tenerlo siempre presente, que son los inmunocomprometidos, los no inmunocomprometidos y los mayores de 65 años. En el caso del mayor de 65 años se va a poner primeramente la dosis de la vacuna Prevenar 13, y la Neumovax 23 se va a poner a los 12 meses de haber recibido la vacuna Prevenar 13. Ese va a ser el esquema para el adulto mayor que no sea inmunocomprometido, y que no caiga en otras de las enfermedades que tengan que ver fuera del inmunocompromiso, que sean las enfermedades cardíacas crónicas, la diabetes mellitus, el alcoholismo, la enfermedad hepática crónica, el tabaquismo, todo eso. O sea que el adulto mayor
que no caigan ni en inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos con esas enfermedades que yo les dije, va a ser 2 dosis. La primera dosis se va a colocar hoy, supongamos, con Prevenar 13, y la Neumovax 23 se va a colocar a los 12 meses. En aquellas personas que tengan estas patologías que recién les nombré, crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, alcoholismo, van a hacer este esquema. Primeramente se van a colocar una Neumovax 23, Prevenar 13, primeramente la Prevenar 13, y luego, en un intervalo mínimo de 12 meses, se van a colocar también la vacuna Neumovax 23, y hay que ver cuántos años tiene. Si ese esquema se hizo a los 60 años, a los 65 repetir una dosis más de Neumovax 23, y ya no más. Ese es el esquema para ellos. Si no, también sigue siendo muy similar a la de los mayores de 65 años. Mayores de 65 años, entonces solamente 2, con un intervalo de 12 meses para recibir la Neumovax 23. En mayores de 65 años, o vamos a suponer ya de los 60 años, porque tenemos que hacer la sumatoria, que se vacunó a los 60 años, la vacuna, la Prevenar 13, y luego se vacuna a los 12 meses la vacuna Neumovax 23, solamente a los 65 años va a ser un refuerzo con la Neumovax 23, y no más. Y ya no se aplica más y no hace más el esquema contra neumonía, y no es que se le va a vencer a los 5 años, y no es que se tiene que aplicar neumonía cada vez que se aplica con la vacuna antigripal, no. Una vez que se hizo ese esquema de primeramente la vacuna Prevenar 3 y luego la Neumovax 23, respetando esos intervalos, ya no más de vacuna contra la neumonía. Sí, lo único que va a hacer todos los años es aplicarse la vacuna antigripal, pero no más neumonía. Y el esquema especial, que es el esquema de los inmunocomprometidos, bueno, entran otras series de enfermedades, que tienen que ver con enfermedades del sistema inmunitario, con el síndrome exótico, qué sé yo, enfermedades oncológicas y demás, tienen otro esquema, que es la Prevenar 13, luego a las 8 semanas se hace la vacuna Neumovax 23. Eso también hay que tener presente. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir eso último? Sí, que el esquema de los inmunocomprometidos, digamos que entran ahí enfermedades que tengan que ver con el sistema inmunitario, con enfermedades renales, enfermedades crónicas, los pacientes oncológicos, a ver qué más entran acá, pacientes con leucemia, linfoma, los trasplantados, los pacientes con problemas de vaso. Ellos hacen el siguiente esquema: hacen la primera dosis de la vacuna Prevenar 13 hoy, supongamos, y luego a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses, se tiene que colocar la Neumovax 23. Ese es el esquema de ellos. Estos pacientes no esperan 12 meses para la Neumovax 23, sino a los 2 meses de colocarse la vacuna Neumovax 23. Su intervalo es de 8 semanas y no de 12 meses como en los casos anteriores, para recibir la vacuna Neumovax 23. Ahora sí se comprendió mejor, ¿verdad? ¿Quedó bien ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, con la vacuna antigripal, lo único que tenemos que ver es que sea de la cepa correspondiente, y bueno, se seguirá vacunando todos los años la nueva cepa. Supongamos que, concurre en febrero a vacunarse contra la gripe. Resulta ser que los primeros días de febrero todavía no está la vacuna. Vamos a hacer este ejemplo. Año 2020, se vacunó el 2 de febrero. El gobierno lo que hizo el año pasado fue extender la fecha de vencimiento de algunas cepas, de la cepa del año anterior, digamos que vencían todas en febrero, ¿sí? En febrero vencían todas las cepas del 2019. Por lo tanto, si el sujeto se iba a vacunar en febrero, el 2 de febrero de este año, estaba recibiendo la cepa 2019 y no la cepa 2020. Por eso debemos mirar bien cuando empezamos a hacer los primeros inicios de vacuna antigripal, a ver qué cepa recibió el paciente. Porque vemos, él ya te dice, sí, ya me vacuné, y a veces el profesional de la salud da por entendido que cree que fue la cepa del 2020, pero lo que se puso fue todavía
la cepa 2019. A ese paciente le está haciendo falta la nueva cepa, o sea, la 2020. Tengamos en cuenta que siempre en el próximo año, hasta inclusive los 2 primeros meses del nuevo año, se sigue aplicando la cepa anterior. Eso tenemos que tener presente, sobre todo en los pediátricos. ¿Por qué? Porque el pediátrico repite una dosis refuerzo a los 7 meses. A los 6 meses comienza a vacunarse la primera dosis contra la vacuna antigripal de 0,25 mililitros, y el profesional que la tiene va a estar a los 30 días, o sea, a los 7 meses, para recibir por única vez un refuerzo de la vacuna antigripal. Este esquemita de repetir un refuerzo a los 30 días de haberse vacunado por primera vez la antigripal se da en todos aquellos niños de 6 meses hasta los 9 años. ¿Por qué? Porque si va a los 7 años a vacunarse por primera vez la vacuna antigripal, bueno, como tiene 7 años, se va a vacunar contra la gripe, pero le va a corresponder una dosis a adultos y le vamos a tener que citar a los 30 días para recibir ese refuerzo que se da por única vez en todos aquellos niños desde 6 meses hasta los 9 años. ¿Mm? ¿Se comprende esta parte, verdad? Bien, vamos a la otra, José, por favor. Pero la adrenalina también, más sobre todo si van a salir a vacunar, como le contó la licenciada Pérez, sería importante que esto esté presente siempre. La adrenalina, por si las moscas, siempre debe estar presente, porque a veces algunos sujetos suelen necesitar shock anafiláctico, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que las ampollas de adrenalina vienen de 0,5 mililitros. Nosotros podemos aplicarle a un niño tranquilamente 1 centímetro cúbico de adrenalina, porque se hace un dosaje de 1 centímetro a 10 kilos aproximadamente, y aproximadamente entre los 10, 15 o entre los 10 y 20 minutos del episodio se le puede volver a aplicar otra dosis más, hasta llegar a un centro de salud donde pueda tener una atención más compleja con lo que respecta a la administración de oxígeno, la canalización de una vía, y a su vez de poder pasarle otros medicamentos que el sujeto esté necesitando, y todo a cualquier grado de shock anafiláctico haya hecho. Siempre la adrenalina es la primera acción para poder salvar una vida. Pero también, no obstante, a veces tener una difenhidramina, que a veces que no está presente la adrenalina, también es importante. No así una dexametasona, aunque sé que también conozco de médicos que han administrado una dexametasona que no han tenido otro fármaco que les pudiera ayudar en ese momento, y bueno, bienvenido sea todo, sea por salvarle la vida y con lo que tengamos en ese momento, ¿sí? O sea que también es importante saber, y que bueno, su aplicación es intramuscular. Si son bebés va a ser en el vasto externo, puede ser también endovenosa, que es un poco más difícil en los niños, sobre todo si tienen meses de vida, pero también podemos hacer, si se ve más grande, a través de las venas, o intramuscularmente. Bien, vamos a la otra. Hola, licenciado, disculpe. ¿Podría repetir la primera parte de esto de la adrenalina? Disculpe, ¿cómo le va? Sí. Porque se escucha entrecortado la dosis, digamos. No sé, por la dosis se hace un cálculo a ojo, como dice ahí, que es poder ver y administrarle 1 centímetro cada 10 kilos. 1 centímetro cada 10 kilos. O sea, sí. 0,1, digamos, porque cada 5 mililitros, de 3 a 5 mililitros la ampolla, que se saca por cálculo de 10 kilos aproximadamente. Un bebé siempre está rondando, dependiendo cuánto tiempo tenga, si entre 6 y 1 año, si es más 1 año, supera los 10 kilos seguro. Bueno, si son meses, quizás esté ahí entre ese pesaje, digamos, en donde vos podés utilizar tranquilamente hasta 1 centímetro, como para poder primeramente en esa administración darte tiempo a que sí o sí tengas que concurrir a un centro más complejo, por si es que el niño o el bebé necesita de oxígeno,
y de canalizar la vía de hacer una vía para administrarles otros fármacos más complejos. Por eso siempre la administración de la adrenalina, ya me quedo ahí creyendo que el paciente no va a empeorar, y que se va a mejorar y que se va a sanar. No, hace el shock anafiláctico, administro la adrenalina y tengo que buscar un centro más complejo si es que el shock no se controla y el niño sigue con problemas para respirar. Podemos Muchas repetir gracias. hasta 3 dosis ahí separadas entre 10 a 20 minutos, pero si calculamos que repetimos 3 dosis entre 10 a 20 minutos, estaremos pensando que estaríamos llegando entre aproximadamente 40 minutos a un centro, que muchas veces no sucede. Inmediatamente vamos a un centro y quizás con una administración con una administración de adrenalina nos da tiempo a que podamos llegar a un centro complejo como para poder verlo de otra manera. Bueno, ok, bien, vamos a la otra, José. Este es el mix, los intervalos virales. Antes de hablar de esto, les voy a comentar lo de la vacuna de ingreso escolar. En el ingreso escolar nosotros tenemos 3 vacunas simplemente. El inconveniente es cuando el calendario de vacunas del niño de 5 años tiene vacunas completas, incompletas en el sentido que no tienen la vacuna de los 15 meses, de los 18 meses, de algunas mamás un poco responsables también inclusive no tienen, no escucho, dice Fernando, no sé qué puede ser Fernando, porque yo estoy acá todo en el mismo entrecortado, lugar. se te escucha, Gastoncito. A ver, vamos a movernos un poquito, ahí saber qué pasa, que este internet, Como si como fuera que dice, hubiera viento. A ver, ahí sí se me escucha mejor. Bueno, les decía que cualquier cosa me dicen, me cambio, no sé, me voy al piso. Ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Ahí perfecto, me quedo acá. El problema, les decía, que cuando vamos a vacunar a un niño de 5 años es que a veces, dependiendo de la responsabilidad de su mamá, puede que adeude solamente la vacuna de los 18 meses y como máximo alguna dosis de los 15 meses. Pero no se guíen por esto, porque a veces a los 5 años la mamá le llegó hasta los 6 meses normal vacunatorio y no tiene ni siquiera la vacuna del año, la del año y medio, ni bueno, ninguna de esas vacunas. Esos son un inconveniente porque hay que planificarle un esquema de vacunas en donde se va a tener en cuenta, supongamos que tiene 5 años y va al vacunatorio y no tiene la vacuna de los 12 meses, y bueno, inmediatamente se va a tener que aprovechar esa ocasión para evitar la pérdida de la vacunación y se le va a tener que vacunar hepatitis A, se le va a tener que vacunar la Novavax 23, la Prevnar 13 y se le va a tener que hacer la triple viral sí o sí. Y se va a, y inclusive si meningitis se le puede hacer también una dosis de meningitis y se le va a programar para poder hacer la vacuna fiebre amarilla y varicela, no juntas. Ahí vamos a ver en este mix que dice acá que la vacuna contra la varicela actúa muy bien si es que colocamos simultáneamente con triple viral. Por ejemplo, que un niño que vaya a los 15 meses a vacunarse contra la varicela y no tiene la vacuna de los 12 meses, yo puedo aplicar simultáneamente triple viral y varicela, porque hay estudios que sustentan que andan muy bien las dos, porque las dos tienen este coadyuvante que ayuda a poder producir un anticuerpo de calidad. Pero no así, no está recomendado colocar simultáneamente la vacuna de la varicela con el de la fiebre amarilla, el de los 15 meses con el de los 18 meses. Recordemos que a los 15 meses también tenemos presente ahora también la vacuna para la meningitis, ¿sí? Pero entonces, la que se deben guardar intervalos mínimos de un mes son las vacunas de la varicela y de la fiebre amarilla. Pero sí puedo vacunar junto triple viral, que es un virus vivo atenuado, y la varicela, que también es un virus vivo atenuado. Esas dos pueden ir juntas, pero no con fiebre amarilla. Deben guardar sí o sí un intervalo de un mes, o sea, 4 semanas para poder recibir la próxima dosis. Por eso es que la vacuna contra la fiebre amarilla está a los 18 meses solita.
y no está en conjunto con otra vacuna para una aplicación simultánea. Recordemos que hace unos meses también en las regiones de zonas endémicas, como fue Jujuy por el tema de Bolivia y Misiones por el tema de Brasil, lo que se hizo fue bajar la edad para la aplicación de la fiebre amarilla, por lo tanto estaban aplicando a los niños de 12 meses, ya le estaban aplicando la dosis de fiebre amarilla, la que le correspondía a los 18 meses, digamos, ¿sí? Por lo tanto, fiebre amarilla y triple viral también se llevan bien. El único inconveniente es varicela con fiebre amarilla. Esto que le estoy contando es solamente para zona endémica, en donde se bajó la edad de la aplicación de la vacuna fiebre amarilla a los 12 meses. Es solamente en zona endémica, porque justamente lo que se busca es una mayor protección y no esperar que el niño tenga 18 meses para que esté protegido contra la fiebre amarilla. Recordemos también que la fiebre amarilla sigue siendo una única dosis para toda la vida, como lo reglamentó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la vacuna de los niños de los 5 a 6 años son 3. Ustedes van a ir en busca de la vacuna triple viral, van a ir en busca de la vacuna triple bacteriana celular, celular con C grande, y van a ir en busca de la vacuna IPV, que es la vacuna antipoliomielítica de administración intramuscular. Esas 3 vacunas van a buscar a los niños que tienen entre 5 y 6 años. Recuerden que el ingreso escolar tiene un grupo de tiempo que es entre los 5 y 6 años. No es que 5 años y no te esperar a que cumpla 6 para vacunarte, no. Es un lapsus de tiempo entre los 5 y 6 años y esas 3 vacunas. Triple viral, triple bacteriana celular con C grande y la IPV, que es la vacuna antipoliomielítica de administración intramuscular. Esas van a ser las 3 vacunas del ingreso escolar. Volvamos a nuestro mix. Es importante que tengamos en cuenta estos intervalos entre las vacunas virales que estuvimos hablando, entre fiebre amarilla y varicela, entre triple viral y varicela, porque se deben guardar el intervalo mínimo de un mes o 4 semanas, que los esquemas que están interrumpidos se continúan y no se inician de nuevo, a menos que haya pasado mucho tiempo, como les conté recién, entre la primera dosis de la IPV y la segunda, que haya pasado 25 años. Bueno, ahí es reconsiderable empezar las 3 dosis. Pero si no, si ha pasado unos meses, si ha pasado 3, 4 años, 5 años, no se reinician los esquemas, se continúan, porque el sistema inmunitario no tiene conciencia de fecha, sino simplemente lo que tiene es titulación de anticuerpos. Con la vacuna rotavirus tenemos que tener en cuenta 2 cositas. La vacuna rotavirus tiene un intervalo de tiempo que se debe respetar. Y recordemos que por calendario nacional el niño se aplica a los 12 y a los 4 meses la vacuna contra el rotavirus, ¿sí? La primera dosis tiene un tiempo máximo de poder recibir, que son 14 semanas y 6 días. O sea que es lo mismo de decir 3 meses y 6 días. Si el niño cumplió 6, si cumplió el niño 4 meses, ya no puede aplicarse la primera dosis del rotavirus. Entonces tengan presente esto, por favor, porque esto es importante, que si el niño tiene 14 semanas y 6 días, está a tiempo de colocarse la primera dosis del rotavirus. Si pasó ese tiempo, que sería los 3 meses y los 6 días, ya no puede recibir la primera dosis del rotavirus. Lo mismo, la segunda dosis del rotavirus tiene un tiempo máximo de 24 semanas para ser aplicado. Esas 24 semanas son equivalentes a 6 meses. O sea que si la mamá le puso la primera dosis, le llevó al vacunatorio y se le aplicó la primera dosis del rotavirus, y luego para ir a aplicarse la segunda dosis del rotavirus se fue, pero a los 7 meses ya no puede recibir la segunda dosis, porque el tiempo máximo para recibir la segunda dosis del rotavirus es 24 semanas, o lo que es igual a 6 meses. Después,
Prevenar TC y Pneumovax 23, ya hemos visto que primero se inicia la vacunación con una conjugada y luego con una polisacárida, que en el caso de los adultos mayores hay un intervalo de 12 meses, si es que en esos 12 meses se da, si es que en el adulto mayor no presentan esas enfermedades que les había contado ahora y que le había contado hoy, que tenía que ver con las cardiopatías, con las diabetes y demás. La antimeningocóxica también, la famosa Menveo, la vacuna Menveo, que ahora ya está incluida en el calendario nacional y que sabemos que ya se están vacunando y que tenemos nuevamente stock. También en Menveo se aplica esto de hablar de conjugadas y polisacáridas. La vacuna Menveo es una vacuna conjugada y que cubre las cepas A, C, I y W135. Esa es la famosa vacuna Menveo. Y que el niño se va a aplicar a los 3 meses, a los 5 meses, y se va a aplicar a los 15 meses después. Y luego se va a hacer otro a los 11 años. Pero lo que va a hacer a los 11 años es otra que se llama Menactra, que también corresponde a los grupos A, C, Y y W135, pero es una polisacárida y conjugada. Esa es la diferencia. Por eso el niño no puede iniciar a los 3 meses con la vacuna Menactra. 1, porque la Menactra es una polisacárida, y 2, porque el prospecto de Menactra dice claramente que no debe aplicarse en niños menores de 9 meses. Por esas cuestiones. Entonces debemos tener presente siempre que la vacuna contra la meningitis es una vacuna que es conjugada y que Menveo específicamente cubre esos grupos que les dije y que obviamente se va a aplicar a los 3, a los 5 y a los 15 meses. Mientras que hay otra vacuna contra la meningitis, pero que solamente es del grupo B y que no está en el calendario nacional de vacunas, que también es una conjugada y que se llama Bexsero, y que muchas veces algunos quizás de sus pacientes les puede solicitar, pedir, bueno, tenganlo presente que esa vacuna Bexsero es solamente del grupo B de meningitis, y que no cubre el calendario nacional, por lo tanto los padres deben comprar esa vacuna. ¿Qué postura puede tener Bexsero? Y puede tener la misma postura que Menveo, 3 meses, 5 meses, 15 meses, pero siempre a los 11 años va a tener que estar el componente polisacárido de Menacta como para poder dar por definitivo el refuerzo de los 11 años contra la meningitis. ¿Sí? Todas las otras son conjugadas entre los 3, los 5 y los 15 meses, y a los 11 años cierra con el refuerzo de la vacuna Menacta. Después, a ver, bueno, de las oportunidades de vacunas también, las pérdidas de oportunidad. El esquema de la vacuna BCG, eso me estaba olvidando también, que algo importante BCG de saber es que la edad máxima para aplicar BCG son 6 años, 11 meses, 29 días. O sea que el paciente cumple 7 años y ya no puede aplicarse más BCG. Y que si, supongamos, la madre pierde la constancia de la BCG de su hijo, vamos a tener que ir a ver la cicatriz. Si no tiene cicatriz, podemos aplicar nuevamente la BCG, teniendo en cuenta que hay un casi 2% de sujetos que no hacen cicatriz en la aplicación de la vacuna BCG. Pero, vamos a lo otro. No presenta cicatriz, pero la madre tiene la constancia firmada por el enfermero o el médico que le haya hecho la BCG, ese paciente se considera lo escrito y no se vuelve a hacer la BCG, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, entre jugar con si aparece la cicatriz, bueno, es porque tiene, pero si no aparece la cicatriz y tampoco tiene la constancia, y lo vamos a tener que dar como un sujeto que no está vacunado y debemos vacunarle, ¿sí? Pero si no tiene la cicatriz, pero la mamá te muestra que tiene el registro de la vacuna contra BCG, lo damos por vacunado. Y vamos a tener en cuenta que si tiene 6 años, 11 meses, 29 días, hasta ese lapso puede vacunarse. Cumplido 7 años y ya no puede vacunarse con BCG. Otra cosa antes que me olvide, chicos, la vacuna triple bacteriana celular con C grande, la que se pone a los 6 años, o sea, en el ingreso escolar,
tiene un lapsus de tiempo también para colocar, porque después ya no se aplica más. Si el niño cumplió los 7 años, ya se le coloca triple bacteriana acelular, con A grande, la que lleva a la embarazada a las 20 semanas de gestación. La triple bacteriana celular tiene un lapsus de tiempo, que es 6 años, 11 meses, 29 días, igual que el de la BCG, para aplicarse. Por lo tanto, si el niño cumplió 7 años y la madre se va a llevar al laboratorio para poner ingreso escolar, ya no puede ponerse la celular con C grande, sino se va a poner la acelular. Difteria, tétanos y pertusis. Recordemos que la vacuna Prevenar 13 también no solamente está dirigida a aquellas patologías que tengan que ver con neumonía, sino que a todas aquellas que puedan tener, que sean compatibles con la meningitis, la neumonía, la sepsis neumocóxica también. Por eso es importante esa vacunita en los primeros meses, ¿sí? Bien, a ver qué más dice por acá. Bueno, creo que todo eso era el mix. No sé si hay alguna preguntita por ahí. A mí me pareció interesante lo que habías dicho al principio de la clase, porque es muy común de ver cuando colocan la vacuna que te ponen el algodón embebido en alcohol y automáticamente te colocan la vacuna. Yo la verdad no sabía eso, podía llegar a activar a la cepa que a uno que se coloca. La verdad no tenía ni idea de eso. O sea que en esos casos siempre es mejor un algodón embebido con agua. Sí, ahora lo que se sugiere es agua jabonosa y el algodón, o si se va a utilizar el alcohol concentrado, una turbunda de alcohol húmeda y otra seca. Cosa de pasar el algodón húmedo primero, esperar unos segundos, 3, 4, 5 segundos, pasar un algodón seco y luego dirigirme a tomar la vacuna para aplicar. Esa es otra técnica para poder esperar el tiempo necesario de actuación del antiséptico. No ya directamente venir y con el algodón y la vacuna todo en la mano, porque ahí no me doy el tiempo de actuación del antiséptico. Y entonces sería ideal primero pasarle el algodón, pues todo va a depende en dónde vaya a vacunar y qué lugares tenga, qué comodidad tenga, porque a veces también pues sabemos que cuando estamos en la comunidad pasan estas cosas que vemos, pero esto es justamente lo que tenemos que cambiar, ¿no? Que si vamos a ir a una comunidad es preferible llevar agua jabonosa y no alcohol concentrado, o de última llevo diluido, 70-30, para poder evitar esto. O la mejor forma es dos torundas de algodón, una seca y una húmeda, y evitamos que pueda producirse esto, que es lo que afirman, investigan, que el alcohol concentrado no se deja secar, también se arrastra hacia el interior y puede inactivar la vacuna que estamos aplicando. Bien. Y cuando decís agua jabonosa, ¿qué sería, por ejemplo? Agua jabonosa es una mezcla que los enfermeros hacemos un poco de agua común con un poco de espuma, que en realidad de jabonosa le decimos para que pueda cumplir esa función de encapsular y mediante el arrastre limpiar. Bien, perfecto. Me parece también, resalto eso lo de la hepatitis B, porque suele ser frecuente también de ver cuando vienen y no tienen cuerpos, qué se debe hacer o cómo se debe proseguir, porque suele pasar, digamos, cuando se detectan los anticuerpos, entonces, ¿qué se hace con esa persona? Así que ese comentario que hiciste me pareció súper importante, porque más que nada esa persona, en caso de que no sea reactivo, en caso de lastimarse o tener algún accidente en el lugar de trabajo, debe informar eso como para después tomar medidas de profilaxis adecuadas. Claro, claro, sí, por supuesto, debe informar que es no respondente y que se va a tener que cuidar obviamente mucho más, sobre todo si va a trabajar con fluidos a la hora de manipular sangre, en la atención de su paciente. El tema de esta hepatitis B también en los pacientes que tienen alguna problemática de inmunocompromiso, hasta a veces inclusive es muy común ver que son no respondentes
y que hacen hasta 2 veces y que el esquema del paciente no respondiente es el doble de dosis, o sea, se le va a aplicar 40 microgramos, que es igual a 2 mililitros, uno en cada deltoide, un pinchazo cada deltoide con el esquema correspondiente de 0,16. Y se va a esperar un tiempo para ver a ver si el sistema inmunitario logra formar mayor cantidad de anticuerpos a 10 unidades internacionales en el conteo, ¿sí? Y eso está muy interesante también, doctora, es verdad. No sé si alguien de los residentes también quiere preguntarme algo, para no escuchar solamente la voz de la doctora. Sí, Lick, yo te quiero hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. Lick, ¿me puede repetir, por favor, cómo era el esquema de la BCG, la última actualización? De la BCG. La BCG no tiene actualización. ¿Cuál fue la última vacuna que usted dijo? Porque yo escuché BCG por eso. La última vacuna que usted habló. Lo que yo les conté de lo último fue, a ver, que no sé qué era lo que te conté lo último, porque estuve mirando el cuadrito. Estaba el tema del mix de las vacunas. Era la de ingreso escolar, licenciado. No, sí, usted dijo que en el caso que el niño no tenga la triple bacteriana celular. Ahí está. Ahí está. Es la de ingreso escolar. Sí, del ingreso escolar. Okay. La triple bacteriana, ¿no era? Sí. Si el niño cumple 7 años y va a buscar la vacuna de ingreso escolar, no se le puede aplicar más la vacuna triple bacteriana celular grande. Eso fue. Celular y después dijo algo referido a la BCG, que en el caso de que tenga colocado nos teníamos que fijar en el brazo la marca, pero que muchas veces no quedaba en la marca. Sí. Existe un 2% estudiado científicamente de pacientes que no dejaron un registro o una cicatriz en su brazo en la postura intradérmica de esta vacuna, que sabemos que muchas veces deja una feroz cicatriz, ¿sí? Cuando el paciente no tiene una cicatriz, pero la madre tiene la constancia de que se vacunó, toma como un paciente vacunado y que obviamente cayó en ese 2% de quien no desarrolló la cicatriz. En cambio, si el paciente no tiene la cicatriz, pero la madre tampoco tiene una constancia de que se vacunó, debemos vacunarlo, siempre y cuando no haya pasado el tiempo límite, que sabemos que para la aplicación de la BCG son 6 años, 29 días, ¿sí? Ahí justo se cortó y no le escuché. ¿Qué dijo? Sí, 6 años, 11 meses, 29 días. Ah, está, genial, gracias. Eso era. Ok. Lick, la otra consulta. El otro día estuvimos viendo con Gonzalo vacunas y nosotros teníamos entendido, o bueno, yo parece que tenía entendido, que cuando se coloca la doble adulto era solo una dosis. Después me explicaron de que no, de que eran 3 dosis. Y que si yo pongo una sola dosis, ¿puede ser que esa dosis cubra solamente 7 años o no? No, nunca leí algo de eso. Tiene que ser las 3 dosis con esa postura. No, Flor, nunca leí eso. Tendríamos que leer, no sé, yo nunca leí de esa forma. Sí se sabe que está la postura establecida, que es 0,16, y que como habíamos dicho, que la tercera dosis, el lapsus. No se escucha. No. Y quedamos ahí. No, se cortó se habrá ido. Se fue el licenciado. Me dejó con la duda. Se fue la onda. El esquema de doble adulto son 3 dosis siempre. Por eso yo tenía entendido de las 3 dosis, disculpe, que eran los 6 meses. Y ahora en los SAPS, los enfermeros de ahí, ellos le van colocando las fechas próximas a que le van a colocar la doble adulto, ¿no es cierto? Eso es lo que, y le ponían la tercera al año. Es lo que recién dijo el licenciado, que generalmente se empiezan los 2 esquemas, hepatitis B y doble adulto. Generalmente se toman el día 0, como había dicho él,
en la primera dosis de ambas. Al mes se coloca la segunda dosis de ambas, y ahí hay una diferencia de tiempo. A la hepatitis B, a los 6 meses de haber colocado la primera dosis, la hepatitis B del día 0, y la doble adulto al año de haber colocado la primera dosis de doble adulto. Eso, no, yo tenía entendido que la doble adulto era a los 6 meses, igual que la hepatitis B. no. Y ahora en los apps vi que le ponen al año, digamos. Licenciado, ¿está? ¿Se encuentra? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que me alejé un poquito del router y es verdad, estuve escuchando que decía eso, la postura puede ser la misma para la doble adulto que la vacuna de la hepatitis B, pero tenemos que tener en cuenta nomás que el de la doble adulto inclusive puede ir de los 6 a los 12 meses. Por eso no es bueno hacer eso que dice Fernando, de cargar las fechas en el calendario, porque a veces el paciente no vuelve en esa fecha que le indicamos. Sí, Quizás estaría bueno armarla en un papelito y decirle cuándo tiene que volver, pero no rayar el calendario. Lo que vi que lo ponen en lápiz, digamos, las otras. Ah, bueno, está más bueno, porque si no resulta ser que después el enfermero le raya todo cuando tiene que volver, el paciente se va cuando a él se le canta y tenemos la fecha que tenía que volver, la fecha que volvió, la vacuna que se le aplicó. Un solo desastre entender eso. Eso generalmente hacen en los casos porque las mamás pierden los papelitos, si no se engancha con una brochadora, un cintacocho o algo, se caen, se vuelan, entonces lo escriben con lápiz para que la mamá sepa cuándo tiene que venir. Exacto, es más que nada porque le hacen así, porque si no se olvidan, digamos, le anotan ya las próximas dosis. Sí, está bien. En realidad lo que es la madre, hay que explicarle a la madre, para hacer una buena educación hay que explicarle que ella entienda que tiene que volver a los 2, que tiene que volver a los 4, que tiene que volver a los 6 meses, que tiene que volver a los 12 meses. A veces el profesional de la salud no se toma el tiempo para enseñarle a la madre en qué consiste o cómo es el tema de que tiene que volver, sino simplemente le anota y le dice nos vemos cuando vuelvas. Pero tenemos que también los enfermeros conocer esto de que nosotros trabajamos mal, porque a veces rayamos todo, creemos que el calendario de vacuna es la libreta del carnicero, y resulta ser que después se nos hace muy difícil comprender si se puso, si no se puso, si está completo, si le falta el refuerzo, si tiene que vacunarse. Digamos, yo asumo, porque yo sé que eso sucede y trato de que no suceda. Mis calendarios son únicos, y no es porque me mande la parte, sino porque me tomo el trabajo de que sean bien legibles. Sí, así es. Bueno, chicos. Licenciado, una consulta no nomás. sé si hay algo más. Sí, Diego. ¿Puede volver a recordar el nuevo esquema del antipolio? Lo que hoy la licenciada el nuevo esquema exactamente, la vacuna de la antipoliomelítica. Entonces lo que tenemos que saber es que ya no existe más la Sabin, que se fue la Sabin para siempre, y que el esquema que quedó ahora es el mismo que nosotros veníamos aplicando antes, que es a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y al ingreso escolar. 2, 4 y 6 meses serían primera, segunda y terceras dosis, y el ingreso escolar sería el refuerzo. Asimismo, intramuscular, vacuna IPV, antipoliomelítica. Por nada, Diego, a los 2, a los 4 y a los 6 meses en vasto externo, el ingreso escolar en el deltoides. ¿Alguna pregunta, algo que quieran o aportar, inclusive de esa experiencia? Yo tenía una pregunta para hacer. El tema del esquema de que era el de la adrenalina, si podría explicarme una vez más. Sí, el de adrenalina, las ampollas vienen de 5 mililitros. Entonces lo que se hace es calcularle a ojo, porque a veces no tenemos una balanza, y un niño entre 6 meses y 12 meses que pueda llegar a tener casi un promedio de 10 kilos, podemos aplicar 0,1 mililitro
y 0,1 mililitro y esperar 10 minutos, entre 10 o 20 minutos, 15 minutos, todo depende de la evolución, porque si es una persona mayor, adulta, te va a decir no puedo respirar, me siento mal, me ahogo. Si es un bebé, a veces no te das cuenta, sino simplemente se pone rojo. Yo tuve 3 shock anafilácticos en el vacunatorio, y los 3 fueron por fiebre amarilla, o sea que ya fueron por pediátrico no tuve, fueron fiebre amarilla adultos, y lo único que decían era que no podían respirar, que se ponían todo rojo y que la cara era toda deformada, toda hinchada, tenían como un estridor, una voz rara. O sea, es más fácil por ahí verlo a un adulto porque te explica qué es lo que siente. Entonces vos sabés que a los 10 minutos tenés que volver a aplicarle el centímetro cúbico de adrenalina, ya sea intramuscularmente o endovenosa. Si es endovenosa, la acción es más rápida. Si es intramuscular, tarda un poquito más, porque la vía es diferente. En cambio, si es un bebé, por ahí no te dice nada, simplemente llora y se queda rojo. Llora y se queda rojo, eso es todo lo que tiene un bebé, porque no te puede expresar qué es lo que está sintiendo. Se pone rojo, va cambiando de color, porque obviamente no está pudiendo respirar y está haciendo una dificultad respiratoria. Pero sí, ese es el esquema. Vos le calculás el centímetro cúbico de acuerdo a aproximadamente 10 kilos. La vida media de la adrenalina es de 5 minutos, así que se coloque, así que la coloque adrenalina cada 5 estaría bien. Ahí está, perfecto, eso no sabía, así que fíjese que bueno esto, cada 5 minutos, o sea que en ese lapso de 20 minutos podríamos inclusive aplicarle tres veces, tres dosis. Veces, obviamente tratar de buscar una vía periférica, aplicación de oxígeno y inmediatamente trasladar a servicio de emergencia porque se va a necesitar intubar en el peor de los casos. En el peor de los casos, la intubación, sí. En mi caso, ¿sabes? Cuando yo les cuento desde mi experiencia, que fue encima también me sucedió con mis colegas más, bueno, fuimos a la emergencia del hospital escuela, pero fue de inmediato, terminás de aplicar la vacuna, me fui a descartar, cuando descarté y volví para hablarle era otra persona a la que estaba sentada, porque la cara fue diferente, se puso ansiosa, no puede respirar, te dice que se siente raro, o sea que el shock anafiláctico te das cuenta raro. La mayoría de las vacunas que producen shock anafiláctico son, antes era la Pneumovax 23, yo no sé qué pasó en el laboratorio, que ahora ya no se ve más tanto, pero Pneumovax 23 producía shock anafiláctico, y fiebre amarilla sigue siendo una vacuna emblemática porque produce shock anafiláctico. Y tengamos en cuenta que, hablando de paso de la fiebre amarilla, también existe un límite de edad, que son que los mayores de 60 años no pueden aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. Por lo tanto, si ese sujeto mayor de 60 años antes de no se aplicó nunca la vacuna contra la fiebre amarilla, se considera que es un sujeto pasible de contagiarse fiebre amarilla, porque ya no se va a poder vacunar contra fiebre amarilla. Por lo tanto, va a tener que tomar todos los recaudos, tener que usar repelente, ropas de mangas largas, pantalones que le cubran el tobillo, media y demás, y tratar de explicarle que si va a viajar en algún lugar en donde hay fiebre amarilla, cuidarse de esa forma, porque la protección a través de la vacuna no la tiene. Y para la obtención de esos carnets va a tener que ir a Sanidad de Frontera, donde le dan una excepción de la vacuna de la fiebre amarilla si es mayor de 60 años. Por eso es importante a ese grupo etario, antes de esa edad, poder al menos colocarle la vacuna de la fiebre amarilla, su única dosis que le va a durar para toda la vida. Bien, ¿alguna otra, Bien. ¿alguna otra consulta? Creo que estamos, José, ¿verdad? Parecería que sí. Fernando. Mi pregunta, hola, mi pregunta era por la Neumomax, algo así como es, la 23. La Neumovax 23. Esa es de la Prevenar, digamos. ¿Sería? Exactamente, la Neumovax 23. No, esa la parte Neumovax no 23 es contra el neumococo. Eso ya vas a ver bien, Fernando, que está dividido de la vacuna contra la neumonía hay dos. Una que se llama Prevenar 13 y otra que se llama Neumovax 23. Las dos son vacunas que cubren contra la neumonía, nada más que una es conjugada y la otra es polisacárida. La que es conjugada es la vacuna
la que se llama Prevenar 13. Ella es la conjugada y la que se debe aplicar primero. Y luego se va a esperar un lapsus de tiempo, dependiendo la circunstancia y la patología de mi paciente, como para poder aplicar la próxima que sigue, que es la Pneumovax 23 que vos decís. Pero tiene que quedar presente que ambas son vacunas contra la neumonía. Perfecto. Gastón, gracias. sigue siendo el mismo esquema que de siempre. Esperamos 5 años para repetirla en el caso de que completemos esquema con las dos. No, el esquema ya no es así. El esquema, una vez que se hacen las dos, ¿para qué grupo es, Sofi? Y serían ¿Para qué? ¿Adultos mayores? Adultos mayores, ¿Y personas de riesgo? o jóvenes con factores de riesgo. Que En es en las el que adulto mayor tenemos, exactamente, que es la que se vacunarían. En los adultos mayores tenemos que tener presente esto de que a qué edad se vacunó, porque supongamos que se vacunó a los 60, como yo les decía hoy, a los 60 años se vacunó la vacuna Prevenar 13 y después se puso la Pneumovax 23 a los 12 meses, o sea, cuando cumplió 61 años se puso la vacuna Pneumovax 23, entonces ahí a los 65 años le correspondería una Pneumovax 23 más. En ese caso que se dé así el esquema. Pero en el caso que sea mayor de 65 años, solo se va a poner la Prevenar 13 y si no tiene ningún factor de riesgo, al año se va a poner la vacuna Pneumovax 23. Y después no más. Y después no más. Juntas si se puede hacer con la primera, que es la Prevenar 13, la antigripal, si es que se da la oportunidad. Seguimos haciendo todos los años. La que después, la que va a continuar el esquema son los inmunocomprometidos, que van a empezar con la 13, o sea, la Prevenar 13, y a las 8 semanas se van a hacer la vacuna Pneumovax 23. Pneumovax 23. Sí, pero ese ya es caso especial por inmunocomprometido. Exacto, y ahí viene lo que vos decís, Sofi, a los 5 años va a ser la Pneumovax 23 otra vez. Ahí está. Gracias. A los 5 años la Pneumovax 23, y de ahí va a tener que esperar 65 años, Sofi, el inmunocomprometido, para poder vacunar 60 años, para poder vacunarse nuevamente otra 23 más. Son los únicos que llevan 4 dosis de vacunas contra la neumonía, los inmunocomprometidos. Una dosis de Prevenar 13, a las 2 semanas una de 23, a los 5 años otra de 23, y supongamos que cuando hizo esas 3 dosis tiene 40 años. Sí, se confundió a 8 meses. 8, escuché 2 semanas. 2 meses. 8 semanas. Es lo mismo. 8 semanas. Sí. 2 meses, claro. 8 semanas que serían 2 meses. Y ahí van a tener que esperar nuevamente llegar a los 65 años para hacer otro refuerzo con la 23 y no más. Súper. Gracias. Ok. No por nada. Siempre que das la actualización en una clase, una charla de vacunas, siempre surgen nuevas dudas y consultas, Gato, ¿no? Nuevas ideas, así que bueno, creo que no hay más, ¿verdad? No sé, no sabría decir. Yo les agradezco mucho a ustedes por ocuparse, por preguntar, porque en realidad eso nos ayuda. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí, y vamos haciendo que todas estas cosas es con el día a día, nosotros vamos aprendiendo. Cuanto más hacemos de todo esto, mejor, porque ahí lo tenemos presente a los esquemas, a las marcas, a las formas de vacunas, pero siempre teniendo en cuenta las nuevas actualizaciones. Y también ir aprendiendo de los demás colegas que trabajan, porque todos vamos aprendiendo y nos van dejando enseñanza de cómo ellos trabajan, nos van transmitiendo también sus enseñanzas. Fíjense que yo hoy aprendí esto de la adrenalina que nos contó la doctora Sofía, y bueno, y así vamos aprendiendo entre todos. Si ya no hay más ninguna preguntita, consultita, yo les voy dejando. Les agradezco que me hayan escuchado, y bueno, cualquier cosa me pueden escribir, que gustoso estaré en ayudarlos. Muchísimas gracias, licenciado, por participar. Gracias, licenciado. Por estar aquí con nosotros, compartir su conocimiento. Muchas gracias. Bueno,
Licenciado. Que anden bien. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego. Chao, chao. Mariana, Hasta luego. algún